Te llevan sigilosamente por el laberinto de la voluntad ajena. Te infunden dudas, te obligan a demostrar tu valía, juegan con tus miedos y esperanzas. Crees que tomas tus propias decisiones, pero cada palabra, cada paso, ya está calculado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo reconocer los hilos ocultos que te mueven? Hoy revelaremos las manipulaciones más sutiles, insidiosas y desapercibidas en las relaciones. Debes entender, dice la persona que ya no pide, sino que exige. No especifica qué, pero si vos ya te imprime una obligación, como si, al iniciar la relación, te hubieran entregado un contrato invisible, donde en letra pequeña se estipulan las condiciones. Siempre me debes. Estás en deuda por mi amor, obligada a estar agradecida por tenerme a tu lado. Tienes miedo de que te entiendan mal y por lo tanto añades a tu discurso mucha precisión, aclaración, construcciones que suavizan. Todo esto parece educado y humano, pero se percibe como debilidad, porque la verdadera educación no es una explicación, sino una expresión clara y concisa de significado, sin vacilación, sin muletillas, sin yo. Solo quería decir, espero que entiendas. Tal vez no me haya expresado con exactitud. Atacan tu sentimiento de culpa, como si te dijeran, mira lo que he hecho por ti, ahora estás obligado. Y ahí te encuentras, frente a esa persona, doblegado bajo el peso de una deuda que no contrajiste. Te programan para sentir una culpa infinita, para creer que el amor se mide en sacrificios. Cuanto más renuncias a ti mismo, mejor amas. Pero, ¿sabes quién decía lo mismo? Religiones, imperios, tiranos. No necesitan gente libre, sino personas culpables, porque un culpable es manejable. Una persona que se siente culpable no se va, no cuestiona, solo intenta enmendarse, merecer, ser mejor. Ese contrato nunca lo firmaste, pero existe, y te hacen creer que salir de él significa traicionar, decepcionar, destruir. Por eso, esas palabras resuenan de forma tan asfixiante. Yo por ti lo he sacrificado todo. No son una simple constatación, sino una acusación, una alusión a tu egoísmo. Si te han hecho creer que estás obligado a ser infeliz, pregúntate, ¿y si no le debo nada a nadie? ¿Y si mi deuda es solo conmigo mismo? El amor no es un crédito con intereses, ni un intercambio de sacrificios, ni un mercado de sufrimientos donde alguien debe más porque otro pagó primero. Si te dicen que estás obligado, no te aman, te controlan. Puedes seguir viviendo con esa deuda, como un siervo en una relación, o hacer lo que un ser libre debe hacer: devolver ese contrato invisible y decir que ya no juegas con esas reglas. ¿Por qué te eligen a ti los manipuladores? Un manipulador nunca elige al azar, sino que selecciona con cuidado, intuición y precisión. No a quien es débil e inseguro, sino a quien es fuerte, a quien está acostumbrado a salir adelante, a quien impulsa a otros, incluso a costa de su propia energía, a quien cree en la justicia, da segundas oportunidades, no abandona a la gente en los momentos difíciles. No eres una víctima, eres un recurso. El manipulador lo siente desde el primer instante. No necesita gente impotente, sino aquellos que están acostumbrados a resolver los problemas ajenos, que no lo abandonarán aunque perciban algo turbio. Esa persona que se dice a sí misma, está pasando por un momento difícil, lo ayudaré, cambiará, solo necesito ser más paciente. Ese es el instante en que te atrapan. No te das cuenta de cómo empiezas a ceder algo pequeño: tiempo, emociones, atención, luego algo mayor, y al final, todo. Quien lucha contra monstruos debe vigilar no convertirse él mismo en humo, decía Nietzsche. Eres fuerte, sales adelante, sacas a otros, pero en un momento dejas de ver que te arrastran a la oscuridad. El manipulador hace
todo lo posible para que no tengas tiempo para ti, para que dejes de cuestionar, para que tu fuerza trabaje para Él, no para ti. Te eligen no porque seas débil, sino porque eres luz, porque eres una persona que da calor y apoyo, incluso a quien no lo merece. Te elige porque sabe que, cuando duela, no te irás de inmediato. Buscarás una explicación, encontrarás algo bueno en él, creerás que puedes arreglarlo. Pero que un manipulador te haya elegido no significa que debas quedarte. La verdadera fuerza no es la capacidad de aguantar, sino la de decir, no, aquí ya no juego. Y cuando lo dices, el mundo no se derrumba, solo su ilusión de control. Lo hago por tu bien. Así es como el manipulador disfraza el control de cuidado. Suena a amor, pero en realidad es una cadena, suave, cálida, envolvente, pero cadena al fin. No te ruegan, te obligan, no te dan, te entregan, esperando un recibo. El exceso de cuidado no siempre es amor, pero siempre es control. El manipulador no grita, no exige, no amenaza, sino que cuida, demasiado. Decide por ti qué comer, qué ponerte, con quién relacionarte, a dónde ir. Sabe de antemano lo que necesitas. Anticipa todos los riesgos. Crea una jaula acogedora de la que no querrás escapar. Y cuando, de repente, sientas que esa comodidad te asfixia, te mirará con reproche y dirá, lo hago por tu bien. Y así ya no piensas en tus límites, sino en cómo no herir sus sentimientos, en cómo explicar que te sientes agobiado sin ofender, en cómo pedir libertad sin destruir sus esfuerzos. Es una trampa, y cuanto más tiempo pasas en ella, más difícil es entender que tu deuda no es tuya, que la libertad de una persona se define por la cantidad de cosas a las que puede renunciar. Estas palabras pertenecen a Marco Aurelio, emperador de un vasto imperio que sabía que el verdadero control comienza con el dominio de la mente propia. Si alguien quiere ayudar de verdad, no convierte eso en un instrumento de control. No se ofende si le dices, no es necesario. No te humilla con su cuidado, no te obliga. La diferencia entre cuidado y control es sencilla. El cuidado da alas, el control las corta. El apoyo real te permite ser tú, no un objeto conveniente para las expectativas ajenas. Y cuando vuelvan a decirte, lo hago por tu bien, hazte una pregunta. ¿Ese cuidado me hace más libre o me está atando? Si te asfixia, no es cuidado, sino una razón para darte la vuelta y marcharte. La devaluación en las relaciones es cuando poco a poco te convierten en nada. Al principio es casi imperceptible. Un par de palabras descuidadas, un comentario casual, un sutil ataque a tu confianza. Estás exagerando. Eres demasiado emocional. ¿A quién le vas a gustar con ese carácter? Ah, suena casi inofensivo, pero algo tiembla en tu interior. Tus logros se minimizan, tus opiniones se consideran exageraciones, tus sentimientos reacciones desmedidas. No es un golpe fuerte, sino miles de astillas minúsculas que un día te hacen mirarte al espejo y no reconocerte. La devaluación no es casualidad, sino una estrategia. Lenta y metódicamente te despojan de tu sentido de valía, para que al final temas perder a quien te está convirtiendo en nada. Porque si no vales nada, ¿qué sentido tiene irte? ¿A quién le vas a interesar? ¿Quién te va a prestar atención? Es el veneno más astuto, porque actúa desde dentro. Primero, dudas de ti mismo. Luego, te disculpas por tus opiniones. Cuanto más bajo cae una persona ante sus propios ojos, más fácil es controlarla. Lo entendía Nietzsche. El manipulador no quiere perderte, pero tampoco te quiere fuerte. Empiezas a sentirte ingrato, a creer que si algo te pesa, el problema eres tú.
que eres insensible. El hombre se hace desgraciado exigiendo agradecimiento por lo que hace, no por buena voluntad, dijo Marco Aurelio. El amor no espera reciprocidad, el cuidado no exige deudas, el apoyo no te convierte en un deudor. De repente temes decir algo que no debes, temes pasarte de la raya, temes discutir por tonterías. Crees que el problema eres tú, pero es mentira. Si al lado de alguien tu autoestima se derrumba, si te sientes menos de lo que eras, si el amor te convierte en una sombra, no es amor. Una relación verdadera te da fuerza. Si te están convirtiendo lentamente en nada, no es tu persona, y tu salvación comienza en el momento en que lo comprendes. La trampa de la incertidumbre te mantiene en un estado de suspensión, te mantienen entre el cielo y la tierra. Todo existe, pero nada hay. Te dicen que eres importante, pero no te eligen del todo. Cedes calor, tiempo, alma. A cambio, solo recibes palabras vagas. No sé lo que quiero. Aún no estoy preparado. Vivamos el momento. Y tú aguantas, esperas, anhelas que esa persona entienda, se dé cuenta, cambie, que su inseguridad sea solo un miedo que desaparecerá con el tiempo. Pero la verdad es que no se trata de miedo, sino de táctica. Cuando alguien realmente teme perder algo, hace todo lo posible para evitarlo. No se arriesga, no juega con tu lealtad, no alarga el tiempo. Si alguien te mantiene en un estado de suspensión, no es un error, sino una estrategia. Quiere que sigas en su vida pero sin garantías, que no te vayas pero tampoco te sientas del todo seguro, que estés cerca pero siempre dudes de sus sentimientos. La prisión más peligrosa es aquella en la que una persona teme las puertas abiertas. Crees que tienes una opción, pero no la hay, porque en cuanto decides irte, te arrastran de vuelta, te confiesan su afecto, te prometen cambios, te dan lo justo para que no puedas cruzar el umbral. Y así, el tiempo pasa, 1, 2, 3 años, y sigues ahí, en la incertidumbre, con la esperanza de que un día todo cambie, pero no cambiará. Quien realmente te valora no pone a prueba tus nervios. O te elige o no lo hace. Lo demás es manipulación. Cuando te obligan a soportar la incertidumbre, te programan para la dependencia. Cuanto más esperas, más difícil es irte. Cuanto más inviertes, más aterrador es admitir que solo te mantenían con una correa emocional. El amor no te suspende, sino que te da seguridad. Si cada mañana empieza con angustia, ¿y ahora qué? Si tienes que ganarte los sentimientos de alguien, no es tu persona. Tu persona no te hará esperar. Los cumplidos envenenados te dicen, eres tan fuerte, puedes con todo. Al principio suena admiración, a reconocimiento de tu entereza, a las palabras de alguien que ve tu poder y resistencia. Pero en lugar de alegría, sientes cansancio. En lugar de calor, una extraña amargura. Porque ese cumplido no lo es, sino una condena. No te ofrecen ayuda, no te dicen, estoy aquí si te sientes mal, sino que te dicen, puedes con todo, y te dejan solo con tu dolor. Ahí está la esencia de los falsos halagos. Suenan bien, pero ocultan un cálculo frío. Es una trampa sutil. Te alaban para que te dé vergüenza quejarte, para que sigas aguantando, encajando golpes sin pedir apoyo. Y lo más peligroso es que empiezas a creértelo. Soy una persona fuerte, no tengo derecho a ser débil. Te programan para un agotamiento infinito, para desgastarte en la relación. A cambio de amor sincero, solo recibes aprobación por tu sufrimiento. Puedes con todo, así que a nadie le importa tu dolor. Eres fuerte,
así que no necesitas ayuda. Yo en tu lugar no podría, así que quédate donde te sientes mal, porque los demás no podemos soportarlo. Guárdate de aquellos que llaman a tus cadenas doradas, escribió Nietzsche. Así es como funciona la manipulación a través de los halagos. Te dicen que tu capacidad de aguantar es una virtud, que tu habilidad para sobrevivir en relaciones destructivas es un signo de fuerza. Pero la fuerza no está en soportar la crueldad ajena, sino en decir, ya no juego a esto. Un cumplido falso siempre busca que sigas siendo una persona útil. No te da libertad, sino un papel, y en cuanto aceptas ese papel, te encuentras en una prisión de expectativas, donde siempre te exigirán más de lo que te dan a cambio. Una alabanza sincera no te convierte en rehén, no te carga con la responsabilidad de los deseos ajenos. Si después de escuchar a alguien te sientes peor y no mejor, no es un cumplido, sino un instrumento de control. El efecto de las montañas rusas, alternancia de amor y frío. El amor se transforma en una atracción de adrenalina, donde un día eres el centro del universo de alguien y al día siguiente, como si no existieras, pasas de la pasión al frío, del reconocimiento al vacío, te hacen sentir una cercanía celestial para después alejarse, obligándote a buscar una explicación a lo que ha cambiado, a lo que has hecho mal. Pero lo peor es que nada ha cambiado. No hiciste nada. Solo te están haciendo dependiente. El efecto de las montañas rusas no es casualidad, sino un sistema para crear un apego emocional contra el que es difícil luchar. Primero, te elevan alto, te admiran, te idealizan, te dan calor, te dan esperanza. Luego, sin previo aviso, te dejan caer, te ignoran, te rechazan, se vuelven fríos e indiferentes. Cuanto más frecuentes son estas caídas, mayor es el miedo. Cuanto más altas son las subidas, más dolorosos son los golpes. Y en algún momento, te ata el miedo a perder esos raros momentos de calor, no el amor. Olvidas que el amor verdadero no debería ser una lucha por migajas de atención. Quien sabe infundir esperanza domina fácilmente a los demás, escribió Nietzsche. Y es precisamente con la esperanza con lo que manipulan. No te dejan ir, sino que te dan un sueño de recuperar esos primeros días maravillosos. ¿Recuerdas cómo era él, cómo era ella al principio? Así que se puede recuperar. Solo hay que intentarlo. Pero ahí está la trampa. Esa persona nunca fue así. Solo era un cebo para atarte, para que tu mente se acostumbrara al ciclo de dolor y recompensa, como un juego de azar en el que no puedes irte, porque crees que la próxima vez ganarás. El amor verdadero es estabilidad, no una tormenta que deja tierra quemada. Sí, al lado de alguien pasas del frío al calor, de la calma al dolor. No es pasión, sino adiestramiento. Te vuelves dependiente, no de la persona, sino de su capacidad para dar y quitar calor. Y mientras sigas en esa montaña rusa, no te dejarán ir, porque el verdadero control no son las cadenas, sino tu convicción de que, sin ese caos, estarías peor. La justificación del manipulador. ¿Por qué lo defiendes cuando te lastima una y otra vez? Porque encuentras una explicación para el dolor. No se trata de comprensión, sino de cómo te enseñaron a aguantar. Es que es así. Tuvo una infancia difícil. No lo hizo a propósito, solo se enojó. Te enseñan a justificar a quien te hiere, hasta que un día dejas de sentir dónde termina él y empieza tu vida. Pero esto es importante. No te duele porque sí, sino porque alguien a tu lado está creando ese dolor. Y cada vez que lo perdonas, te enseñan a aceptar lo que no mereces. Te acostumbran a pensar que amar es sufrir, que una verdadera pareja es a quien hay que salvar, soportar,
Comprender, aunque convierta tu vida en un campo de batalla. La justificación de un delito es peor que el delito mismo, porque el delito puede quedar aislado, pero la justificación crea la base para muchos semejantes, escribió Marco Aurelio. Y ese es el punto en el que todo queda claro. Mientras sigas justificando, estarás creando un espacio donde la destrucción continúa. No porque seas débil, sino porque te enseñaron a creer que, si quieres a alguien, debes aguantarlo todo. Pero el amor no es sufrimiento, ni un juego de salvador, ni una cruz que hay que cargar, ni un intento infinito de comprender a quien ni siquiera intenta cambiar. Si lo defiendes más a él que a ti mismo, ya te venció, no con palabras ni actos, sino porque te hizo creer que todo debe ser así, pero es mentira. Y si alguna vez lo sentiste, deja de buscar excusas, porque allí donde hay amor, no debería existir la necesidad de defender a quien te destruye. La manipulación con los celos. ¿Cómo te obligan a demostrar tu valía? La manipulación con los celos no es casualidad. No es que él simplemente coquetee por costumbre, ni que ella quiera provocar tus emociones, sino un juego donde te transforman en un competidor por el amor. Te obligan a luchar por un lugar a su lado, a demostrar tu valía, a sentir que pueden reemplazarte en cualquier momento. Te ponen en un estado de alerta, te hacen depender de la aprobación de tu pareja. Puede que le sonría a otro, que diga lo guapa que es alguien, que se detenga en una conversación para que en tu cabeza se desate una tormenta. Y mientras tú sufres, él está tranquilo porque tiene la situación bajo control. Te dan ganas de demostrar que eres importante. Empiezas a temer perderlo. Te aferras con más fuerza y ahora ya estás jugando con sus reglas. Si un hombre tiene luz u oscuridad, se ve en lo que provoca a los demás, escribió Nietzsche. Te hacen sentir celos, no porque te amen, sino porque quieren poder. Cuando te duele, cuando reaccionas, es que el juego ha funcionado y pueden manipularte. El peligro está en que, cuanto más tiempo pasas en esto, más te pierdes. Te conviertes en quien mendiga atención, en quien está dispuesto a cerrar los ojos ante lo evidente solo para mantener la relación. Y cada vez que crees que, si fueras mejor, más guapo, más interesante, él o ella dejaría de jugar, caes en la trampa, porque nunca se trata de ti. Si en tu relación hay celos creados artificialmente, alguien está experimentando con tu psique. Quien ama no crea una amenaza, no te da la sensación de que pueden reemplazarte, no te convierte en el enemigo en la carrera por su atención. Si tienes que demostrar tu valía, es que estás al lado de alguien que quiere que dudes de ella. El ignorar y el silencio, la manipulación con el silencio. Ignorar no es una falta de reacción, sino una acción. Un silencio más fuerte que cualquier grito. Cuando dejan de prestarte atención de repente, cuando tus mensajes no se leen, cuando la persona que te decía cosas bonitas ayer finge que no existes, no es solo un distanciamiento, sino una forma de controlarte. El silencio es una tortura para la psique, porque te deja con la angustia sin darte respuestas. Crea un vacío que empiezas a llenar con tus propios miedos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me habla? ¿Cómo recupero su atención? Empiezas a buscar formas de merecer una respuesta, a compensar una culpa inexistente, a humillarte solo para que vuelva a escucharte. Hace todo lo posible para que tu valía dependa solo de él. Ya no te mides por tus logros, tus sentimientos o tu fortaleza interior. Ahora, tu valor depende de su aprobación, y esa es la trampa más peligrosa. ¿Cómo saber si te están devaluando? Empiezas a explicar lo obvio, a demostrar que tienes derecho a sentir, a moderar tus palabras, movimientos
e incluso pensamientos para no escuchar ese tono humillante. Y cuanto más necesitas una respuesta, más atrapado estás. Un día de silencio, una semana, y después un regreso repentino. Perdona, tuve mucho trabajo, como si no hubiera pasado nada, como si no te hubieran destruido por dentro, con su ausencia. Y tú suspiras aliviado, agradecido por volver a recibir su atención. Pero ¿qué es lo siguiente? Él ve que el ignorarte funciona, entiende que puede desaparecer y que tú seguirás ahí, que esperarás, que le irás a su encuentro aunque te esté matando. Pero en el silencio hay una verdad importante. Si alguien te ignora a propósito, no quiere resolver el problema, sino destruirte. Quiere que temas su pérdida, tanto que aceptes cualquier condición solo para que no se repita. Y mientras sufres en ese silencio, él disfruta de tu dependencia. La manipulación con el futuro, las falsas promesas que nunca se cumplen. El futuro es el veneno más dulce. Te lo presentan en un envoltorio precioso, cubierto de sueños con los que empiezas a vivir con más intensidad que con la realidad. Te prometen que un día todo cambiará, que tu paciencia se verá recompensada, que esa persona madurará y saldrá adelante. Te aferras a esas palabras como un clavo ardiendo, porque renunciar a ellas significaría admitir que te han engañado. Pero el tiempo pasa, meses, años, toda una vida, y sigues escuchando las mismas promesas, las mismas excusas. Ahora no es el momento. Un poco más adelante. Espera un poco. El manipulador sabe que las palabras sobre el futuro tienen más poder que los actos presentes. Utiliza tu esperanza como una cadena que te mantiene a la espera. Nada agota tanto a un hombre como la esperanza vacía, decía Nietzsche. Tenía razón. La esperanza es la moneda con la que se construyen las ilusiones. Te enseñan a creer que si inviertes un poco más de energía, si tienes más paciencia, todo cambiará. Pero no es cierto. Si una persona quiere estar contigo, lo está. Si quiere cambiar, cambia. Si te valora, lo demuestra ahora, no en un futuro hipotético. Las falsas promesas son una forma de mantenerte cerca mientras sigas siendo útil, mientras aguantes, mientras estés de acuerdo. Y luego volverá a decirte, perdona, pero no funcionó, dejándote en un vacío lleno de años desperdiciados. La manipulación con el futuro es uno de los métodos más sofisticados de control, porque se basa en tu fe, en tu temor a perder una oportunidad. Pero una oportunidad no es lo que te venden con palabras, sino lo que se crea con hechos. Y si te dicen más adelante, una y otra vez, pregúntate, ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a perder? ¿Por qué creo que estaré peor sin él? ¿Por qué crees que estarás peor sin el manipulador? El miedo a la soledad es la jaula más poderosa en la que te pudieron encerrar. Y lo más terrible es que la puerta de esa jaula nunca estuvo cerrada con llave, sino que el manipulador te convenció de que, fuera de ella, solo hay vacío, dolor y frío. Te hizo creer que sin él estarías peor. Ese miedo no nace al azar, sino que se va inculcando gota a gota. Cada vez que te hacen creer que no eres lo suficientemente bueno para que alguien más te ame. Con cada momento en que primero te hieren y luego te curan, creando la ilusión de que no puedes salir adelante sin él, como una adicción al veneno que te destruye lentamente, pero que parece ser la única medicina. La gente no le teme tanto al dolor como al sinsentido, escribió Marco Aurelio. Y es precisamente con ese temor con el que el manipulador juega con más fuerza. Quiere que creas que no tendrás un sentido sin él, que es tu última oportunidad,
que la soledad es un vacío, pero la verdad es que el vacío no es la ausencia de alguien, sino cuando a tu lado hay alguien que te está vaciando por dentro. Es cuando temes irte, no porque ames, sino porque te enseñaron a tener miedo de tu libertad. Cuando salgas de esa jaula, entenderás que estar peor es seguir ahí donde te hacen débil. Es resignarte a que te rompan y luego te consuelen. La soledad no es terrible. Lo que es terrible es vivir la vida esperando un amor que solo existe en tu cabeza. ¿Cómo marcharse bien de un manipulador para que no te haga volver? Marcharse de un manipulador no es solo salir de la relación, sino romper el hilo invisible que te une, no a la persona, sino a tu propia debilidad. Es el momento en que dejas de ser una marioneta en manos ajenas y te conviertes en el dueño de tu destino. El manipulador no teme perderte, sino perder el control. Su poder se basa en tus miedos, en tu costumbre de buscar excusas y en las dudas que ha cultivado en ti durante años. Y ahí, tu mayor enemigo no es el manipulador, sino lo que ha dejado dentro de ti. La duda, la sensación de que tal vez deberías intentarlo una vez más, de que quizá cambiará. No cambiará, pero tú sí debes hacerlo. La marcha debe ser fría e inflexible, sin explicaciones, sin intentar convencerlo, sin dejar la puerta abierta. ¿Quién puede causarte dolor? Es aquel a quien le diste poder sobre tu alma, escribió Marco Aurelio. El silencio se convierte en un arma en manos de quien quiere que sufras, que busques su aprobación, que pierdas tu seguridad. Es una táctica de sumisión. Te privan del contacto para que te sientas desamparado. Cada palabra debe ser un punto, no unos puntos suspensivos, ni una coma, ni una invitación a debatir. No debes dar explicaciones, ni demostrar que tienes razón, ni esperar comprensión. Quien te ha destrozado durante años no merece tu escena final. Simplemente te vas, tanto de su vida como del juego en el que te asignaron el papel de marioneta. ¿Cómo entrenar tu inmunidad contra la manipulación? La inmunidad contra la manipulación no es un don innato, sino una habilidad que se desarrolla como un músculo bajo presión. Cuanta más conciencia tengas, menos posibilidades habrá de que caigas en las redes ajenas. La manipulación solo funciona donde hay puntos débiles, donde una persona teme decir que no, se siente culpable o depende de la opinión ajena. El manipulador siempre analiza el terreno, lanza globo sonda, una presión ligera, peticiones inocentes, comentarios sutiles, observa la reacción. Si la persona se calla, cede, se traga la presión, esta aumentará. Si pone un límite, la partida habrá terminado. Si alguien puede privarte de tu libertad, es que tú mismo le has dado las llaves de tu celda, dijo Marco Aurelio. La habilidad clave es la conciencia. En el momento del contacto, hay que aprender a detectar la menor tensión en el cuerpo, una ligera sensación de malestar, algo interno que indica que algo va mal. Esas son las primeras señales de que te están presionando. Practica la conciencia de los límites. Cuando te propongan algo y exijan una respuesta inmediata, tómate una pausa. El manipulador se alimenta de tu reacción. Cualquier emoción es su combustible, así que la mejor estrategia es la ausencia total de reacción. Simplemente te vas. ¿Pero tú sabes que cambiaré? Me da igual. ¿Te arrepentirás? Puede que sí. Cuanto más tranquilo reacciones, más rápido perderá el interés el manipulador. No debe ser útil, sino libre. ¿Qué hacer si el manipulador no te deja ir? Un manipulador nunca te deja ir porque sí, no le conviene que la víctima se marche, porque tú eres su recurso. Mientras sigas en su red, se alimenta de tu energía, emociones,
Y atención, y cuanto más intentes escapar, más te enredará en una relación que se transformará en una pesadilla agónica y asfixiante. Pero lo más terrible no es el manipulador, sino tu voz interior, que susurra: ¿y si sin él estoy peor? Cuando sientas culpa, pregúntate por qué. Cuando tengas una extraña sensación de deuda, comprueba si realmente debes algo. El manipulador actúa a través de las emociones, así que tu inmunidad es el control de las emociones. En cuanto intenten manipularte con el miedo, la culpa o la lástima, activa la conciencia. Ira de los hilos mientras los tengas, y tu tarea es cortarlos. El primer paso es una toma de conciencia inflexible. El manipulador nunca cambiará. Seguirá presionando, jugando, engañando, desapareciendo y volviendo si eso le da control. La esperanza de que todo mejore te mantiene atado. Cuanto más creas en sus promesas, más tiempo perderás. Esa voz es el resultado de una larga exposición a la dependencia psíquica, de que te acostumbraron a dudar de ti mismo y a temer la soledad. Te hicieron creer que no eras lo suficientemente fuerte para irte, pero en realidad, el manipulador no es un monstruo con poder sobre ti, sino que solo se aferra a tus debilidades: temor al rechazo, sentimiento de culpa, apego, esperanza de que cambie. Así que el punto final debe ser absoluto. El tercer paso es el control de las emociones. El manipulador no juega con los hechos, sino con los sentimientos. Puede que sepas que es tóxico, pero si bajas la guardia, si abres la puerta a las dudas, volverá a entrar. Por eso es importante no solo marcharse físicamente, sino también emocionalmente. El segundo paso es una ruptura total del contacto, sin explicaciones, sin justificaciones, sin intentar marcharse de forma bonita. El manipulador no respeta las palabras, sino que solo entiende los hechos. Cualquier comunicación es una oportunidad para arrastrarte de vuelta, para reavivar las emociones y romper tu determinación. Si el manipulador no te deja ir, llegó el momento de soltarlo primero. Porque si alguien se aferra a ti como un depredador a su presa, ¿de verdad vale la pena que sigas entre sus garras? En resumen, la manipulación es una telaraña invisible en la que puedes quedar atrapado durante años si no eres consciente de su poder. Pero ahora tienes el conocimiento para romper esos hilos. Nadie tiene derecho a manejar tus sentimientos, a infundirte miedo o a hacerte dudar de ti mismo. Tus límites son tu fortaleza y solo tú decides quién puede entrar. Recuerda, cuanto mejor te conozcas a ti mismo, más difícil será manipularte. Que cada paso que des sea consciente, fuerte y libre.